Clara Gutiérrez Pérez, buenas tardes. Hola, ¿cómo andan? Acá escuchando atentamente. Atenta. No, yo voy a hablar algo a nombre mío, sin Sí, involucrar a nadie, pero hay muchos periodistas que andan en la vuelta, muchos periodistas que viven de esto y pasan las de Caín, porque hay que estar cubriendo determinadas, estoy arreglando un cable, hay que arreglar determinadas, hay que cubrir determinadas cosas, pero siempre terminan diciendo, ¿no me das una manito? Uno de los gurises míos, que hace unos videos buenísimos, Rodrigo el Grande, termina laburando para los demás. Y los demás, guau, 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 te aplauden, pero perdona, es tu tiempo. Tiene que ver, Clara, con el no reconocimiento de algunos compañeros que andan a la vuelta y compañeras. A eso me refiero. Toda tuya. no, no, se entiende clarito y comparto tu sentir, porque, bueno, no quiero hablar de más, así que solamente voy a decir comparto tu sentir. Va, si les parece, ay, que quería apoyar. Em, para comentar en el día de hoy dos temas que son distintos. Pero bueno, primero que obvio que todos también lo vieron en las noticias, pero nunca está de más comentarlo. En el día de ayer, si no me equivoco, para voy a mirar acá en la computadora, sí, 27, se dio a conocer, yo lo vi a través del Twitter de Gonzalo Tancredi. Bueno, una nueva carta enviada a las autoridades de la educación en lo que tiene que ver con la materia astronomía, con la eliminación de astronomía como materia obligatoria en el bachillerato. La carta la escribió el Premio Nobel de Física, un Premio Nobel de Física con un nombre que lo voy a pronunciar mal seguramente, Reinhard Hensel. Voy a decir Premio Nobel de Física. Bueno, que esto, ¿no? Hablando de la reforma educativa, hace unos días salió en la prensa que la ATD rechazó de forma, o sea, aplastante la reforma educativa del bachillerato. Solamente 2 de 40 liceos la aceptaron. Y en todo esto de la reforma educativa, lo que tiene que ver con astronomía particularmente, em, la sacarían como una materia obligatoria y pasaría a ser una materia optativa, que todos sabemos también lo que es eso, ¿no? Cuando las materias son optativas. Y, por ejemplo, creo que fue, sí, este año, hace unos meses, en agosto, en un programa de Canal 10 en la mañana, Robert Silva, el presidente de Codicen, bueno, le preguntaron por los cambios en distintas materias en esta reforma educativa y, y bueno, y él dijo, en definitiva, que como que, no quiero decir malas palabras, pero como que lo principal era atender las demandas de los estudiantes y no centrarse en lo que reclama cada colectivo docente. Y además de todo, como que habría materias que a algunos jóvenes les interesan más o menos, ¿no? Entonces, ahí también cabe como preguntarse, la reforma educativa, ¿en qué está basada? ¿En lo que quieren los estudiantes o o son escuchados los docentes, más allá de los reclamos que se tenga en lo salarial o laboral? Pero en lo que hablamos es, si al chiquilín no le gusta, no sé, matemática, ¿dónde está esa encuesta de opinión de estudiantes que no le gusta tal materia? Y bueno, entonces eso lo tomamos lo, lo tomamos para hacer esta reforma educativa. Porque en definitiva, digo, lo que pueden decir de astronomía es que no hay suficientes docentes, sí, eso es real, pero no por eso se tiene que quitar de manera de la currícula, ¿no? Obligatoria. Que esto es
para decir, o sea, 30 años después se vuelve a repetir lo mismo. ¿Por qué digo 30 años después? Porque hace 30 años, también en el año 93, estaba la propuesta de quitar astronomía de la educación secundaria. Y un grupo de astrónomos, liderado por Julio Ángel Fernández, le escribió a Carl Sagan, ¿no? como para que diera su apoyo. Y ahí es que Carl Sagan le manda una carta al ministro de, de Educación y Cultura de aquella época, que era Mercader, si no me equivoco, y además al presidente de la ANEP, que en ese entonces, en el 93, era Juan Gavito, que también otro nombre que se repite en este gobierno. Y ahora, 30 años después, se trata de vuelta de hacer una reforma educativa. Se están usando más o menos los mismos conceptos que en los años 90, y en este caso, este Premio Nobel de Física le manda una carta a, al ministro de Educación y Cultura y al presidente de la ANEP, y además la carta, no sé si la leyeron, ¿no? Pero No, dice, permítanme comenzar presentando, ¿no? Y ahí dice todo lo que es él, ¿no? Soy director del Instituto Max Planck de Física Extraterrestre en Múnich, Alemania, además profesor de la Escuela de Graduados en Física y Astronomía de la Universidad de California en Berkeley, California, Estados Unidos, astrofísico experimental que estudia la evolución cosmológica de galaxias como nuestra Vía Láctea, ¿no? O sea, todo un currículo enorme, y además en la carta dice, ¿por qué los estoy contactando? Y ahí dice, tengo entendido por algunos de mis colegas que su país está considerando eliminar la astronomía del plan de estudios estándar de la educación secundaria del Uruguay. Permítame expresar mi profunda preocupación por la sabiduría de tal medida, ¿no? Y ahí da todo un argumento de por qué. Y es todo lo que está diciendo este Premio Nobel de Física se repite con la carta de Carl Sagan en el año 93. Y además cuando en los años 90, cuando el físico Julio Ángel Fernández le escribe a Carl Sagan como en este grupo para solicitar apoyo, eh, este hombre, este físico, escribió hace nada, ahora no tengo la fecha acá, pero un artículo de opinión en La Diaria que está muy bueno, recordando aquella época y comparándolo con estas medidas que quiere hacer la reforma educativa. Pero además, no solamente el Premio Nobel de Física escribe una carta al ministro de Educación y Cultura y al presidente del CODICEN, sino que en agosto de este año, la presidenta de la Unión Astronómica Internacional también le envió una carta a Pablo da Silveira y a Robert Silva, preocupada, dice, con extrema preocupación ante la posible cancelación de la astronomía en el currículo de la educación secundaria en Uruguay. No, no sabría decir qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero bueno, son varias las figuras importantes en el campo de la astronomía que se han contactado con las autoridades actuales del gobierno para, bueno, que puedan rever, porque es increíble que lo pasen para hacer una optativa, ¿no? Que todos sabemos que el tema de materias optativas no, la mayoría elige, no sé, recreación porque lo piensa que es más fácil. Quiero cerrar este tema antes de que me hagas un comentario con esta oración de Julio Ángel Fernández, físico, que puso en el artículo de La Diaria, que dice así: solo una educación científica adecuada puede iluminar al individuo en el sendero del raciocinio entre las tinieblas del oscurantismo. Digo, si esto llega a pasar, así como lo prevé la reforma educativa, bueno, veremos qué es lo que pasa en el futuro, pero la realidad es que son ya varias las voces que están en contra de esta reforma educativa. No sé qué pasará en un futuro, pero sí no podemos dejar tampoco
de dejar que esto pase y no darle tanta bolilla. La noticia de que el ATD rechaza de forma contundente la reforma del bachillerato, o sea, pasó un día en la prensa, y siguió. Porque entiendo que también del lado del gobierno el argumento es que con esta reforma educativa no se pierde, sino que se gana. Pero bueno, tal vez haya que actualizar ciertos programas por la época que estamos, pero no puede ser que quiten astronomía y la quieran poner de optativa. No sé, que Al igual que si quieres un comentario filosofía, de esto. la astronomía, mirá el comentario, se me ocurrió ahora, mientras estaba Sí, hablando, mientras arreglé un micrófono que te estaba escuchando mal, pero te escuchaba igual. ok. Que vos veías, para los televidentes no ven, pero vos sí también me estabas viendo, que estábamos arreglando. La astronomía estudia las normas de las leyes de las estrellas. Es la ciencia natural que estudia los cuerpos celestes del universo, incluidos las estrellas, los planetas, sus satélites naturales, los asteroides, cometas y meteoroides, la materia interestelar, las nebulosas, la materia oscura, las galaxias y demás. Por lo que también estudia los fenómenos astronómicos ligados a ellos, como los supernovas, los cuásares, los púlsares, la radiación cósmica de fondo, los agujeros negros, entre otros, así como las leyes naturales que las rigen. La astronomía, asimismo, abarca el estudio del origen, desarrollo y destino final del universo en su conjunto mediante la cosmología y se relaciona con la física a través de la astrofísica, la química de la astroquímica y la biología con la astrobiología. Su registro y investigación de su origen, lo iba a decir rápido, no, me quedo ahí, que lo busquen en Wikipedia, está ahí. No lo saqué de ningún otro lugar que Wikipedia, está ahí ahora, está en la computadora, busque la vecina. Porque esto es lo que le importa, o deja de importar o no, para que estudie. El Néstor, por ejemplo, que lo estudió en el Liceo de los Cerrillos. A veces me doy cuenta que fui un privilegiado. Pude hacer 4 años de liceo en un liceo público, pero donde habíamos 15, 16 por clase, en un liceo rural. Un liceo policlasista, donde uno aprendía, entre otros, yo era el hijo del peón del campo, pero también estaba mi patrono, el hijo de mi patrono. Y yo aprendí con ellos, aprendí de la astronomía, que hoy la quieren sacar. Si a mí me das a elegir cuál es la más difícil, digo, ¡a matemática no! Claro, ¿Qué? o sea, ¿Qué? lo que digo, o sea, está bien escuchar a los estudiantes, claro que sí, está bien, pero en lo que es de materia curricular, guiarse solamente por lo que los estudiantes les gusta o no, para mí, ¿no? De manera personal, no sería un buen camino. Además, o sea, el profe, generalmente, ¿no? En esa edad de adolescencia o liceal, las materias que más te gustan o menos te gustan también tienen que ver con cómo se da la clase. Y esto de astronomía, voy a volver a citar a Julio Ángel Fernández, que me lo salteé, que dice así: la astronomía despierta en nuestras mentes algunas de las preguntas más trascendentales de nuestra existencia. ¿Existe la vida en otros planetas? ¿Qué es la materia oscura que parece prevadir todo el universo? ¿Cómo se originó el universo? ¿Cuál será su fin? Digo, todas esas preguntas, lo que tiene que apuntar la educación es además ese espíritu crítico que tanto me hablaba mi madre cuando yo era más chica. Y este tipo de materias, la ciencia, es también lo que te genera, ¿no? Preguntas y investigar, ¿no? Investigación. Pero además, cuando estamos cuidando a nuestros niños, cada día más, cuando estamos hablando del fenómeno del niño, de la niña, cada día más, cuando estamos hablando de la explosión de materias residuales que están quedando en el planeta Tierra, que no se sabe ni cómo quedan, de energía atómica, si no estudiamos la cosmografía, la astronomía, ¿de qué hablamos? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Salado. Salado, Sí, pero está ahí. Vamos a agarrar al ministro, yo voy a agarrar al ministro de Cultura y le voy a preguntar. Una anécdota pequeñísima. Si fuera por mí, la maestra Celeste Ponce, que la tiene que tener glorificada Dios por ahí en algún lugar, murió hace un par de años, de 90 y pico de años. Pero en la escuela que yo iba, también rural, con mis manos de agricultor, teníamos que escribir, con la hoja Artigas, ay qué viejo que estoy, pero había que escribir con una pluma,
Cada manchones me salían de novela, con una pluma, se me abría de apretarla. Pero me hicieron, de alguna manera, yo aprendí un montón de cosas con la escuela, que si me hubieran dejado a mí ser optativo, yo te digo, no, dame la lapicero, dame la goma y el lápiz, así lo borro. Pero cuando hablamos de la cultura, de cómo nos criaron, de la manera que nos criaron, y a veces cuando perdemos la orientación, tiene que ver con las actitudes de la reforma de la educación. No para bien, sino para mal. Porque Sí. que me quiten la posibilidad de saber, me están haciendo una fisura en mis neuronas. Esta no la use porque no te preocupes por la astronomía, que yo estudio por vos. Claro, uno de los argumentos de la reforma educativa es de hacer como las materias que sea más práctico para una inserción laboral y que se pueda incluir como educación socioemocional o algo así. Hay una realidad que en el tiempo en que vivimos, desde, o sea, los niños ya desde chicos tienen acceso a los celulares y están como conectados, ¿no? Por decirlo de una manera. Ya hay estudios de las repercusiones de eso, ¿no? ¿Y qué? Pero el celular te conecta al Dios Google y el Dios Google alguien lo llena. No, Entonces sí, dejás el yo pensamiento iba, crítico con el cual te enseñaron a ti. claro, yo iba para otro lado, o sea, no iba a cuestionar eso. Digo que en o sea, la época, la realidad que vivimos hoy también, que así la palabra no es educar, no sé, se crían los chiquilines, yo qué sé, por decirlo de alguna manera, con todo tan rápido y tan inmediato, y hay hay estudios, hay evidencias que no manejan las frustraciones y las emociones ahí tienen que ver. Yo entiendo que hay que apuntar en, bueno, en cómo manejar nuestras emociones y está vinculado a la educación, pero no por eso tiene que haber una reforma educativa planteada de esta manera. Lo mejor sería poder vincular todos estos dos mundos, ¿no? La manera de curricular y de enseñar con las materias, fomentando el espíritu crítico para y hacerse preguntas con las nuevas tecnologías, porque tampoco es una cosa u otra. Debería poder congeniarse las dos cosas. Y lo que tiene de Y fondo, que- Clarita, me parece a mí, me parece no, es un tema económico de fondo, porque es achicar un presupuesto en la educación. Sí, Que claro, eso es y lo en malo, realidad porque si todo, dijera, me faltan profesores, me faltan lo que se queda, pero es un tema de plata, ahorro del Estado, que yo sea más o menos ignorante, que tenga más o menos claro, elementos para pensar. claro, pero y además todo esto nos está llevando a que la- las personas que tienen mayor poder adquisitivo puedan mandar a sus hijos a educar, o sea, a educarlos con una educación privada que yo no digo que la educación privada sea mejor, pero hay muchos que tienen ese pensamiento y hay hasta trabajadores que eh, priorizan mandar al gurí o al chiquilín a una escuela privada que a una escuela pública. O sea, hay que fortalecer la educación pública, que no es lo que se ha hecho ahora en este último tiempo. Además, bueno, se ve muy claros cuáles son los nexos que hay entre eh, educación privada y el gobierno. Pero quería hacer un comentario de otra cosa antes de irnos, porque son 19:07 y no quiero dejarlo pasar. ¿Podemos? Sí, claro, dale. Dale que ya anda Ya, Juan Raúl por ahí. parece rapidito. Hace un par de horas, porque vieron que este gobierno, el índice de pobreza lo mide por semestre, ¿no? Primer semestre, segundo semestre. Esto arrancó con este gobierno. Y hace un par de horas se divulgaron los datos de la pobreza en Uruguay en el primer semestre de este año. No voy a decir no, digo, la pobreza en realidad, o sea, se tiene que medir de manera anual. O sea, porque, digo, un semestre puedo estar por debajo de la línea de pobreza y otro semestre ahí pude haber pasado. Pero
Ese no es el comentario. Los números el número de hoy, la pobreza en Uruguay en el primer semestre es de 10,4% de la población. Si vamos al primer semestre del año pasado, estaba en el 10,7%. Yo no voy a entrar en bajó, no bajó, en eso no. Sí, en lo que me quería centrar en este comentario es que se dio a conocer un informe sobre la pobreza en Uruguay de la ONU. Y en ese informe dice varias cosas, ¿no? Y voy a nombrar tres. Primero, que la evolución de la pobreza medida por ingresos en Uruguay durante los últimos 40 años acompaña la trayectoria de la economía nacional. O sea, con eso que estoy diciendo, es lógico que hoy tengamos por ese porcentaje de pobreza, pensando en la economía. O sea, los años que o sea, que el índice de pobreza es mayor es cuando han ocurrido grandes crisis económicas y no tan grandes. Eso por un lado. Segundo, que la pobreza en nuestro país, desde comienzo de los años 90, está concentrada en las generaciones más jóvenes. Y otra de las cosas es que en nuestro país, si nosotros miramos a América Latina, nuestros números todos son preciosos, pero lo que rompe los ojos en nuestro país es que la pobreza en Uruguay está concentrada en los hogares donde hay niños, niños, niñas y adolescentes, y con jefas de hogar, o sea, con mujeres. Entonces, la pobreza en Uruguay tiene cara de mujer y de niño. Y este es el dato que acá dice que en este informe de la ONU, es que que Uruguay que para erradicar la pobreza infantil en Uruguay, habría que erradicar la pobreza en general. O sea, el informe dice que eso se puede hacer, habla hasta de las transferencias monetarias, o sea, es un informe completo. Pero que al erradicar la pobreza infantil se erradicaría la pobreza en general, ¿no? Y si nosotros miramos el porcentaje de pobreza infantil y lo comparamos con el porcentaje de adultos de 65 años o más, que muchas veces se ha hecha esa contrapartida, lo que hay que pensar ahí es que en muchos de los hogares que están por debajo de la línea de la pobreza, hay adultos mayores de 65 años, que es el ingreso de dinero, ¿no? De jubilados. Por eso no hay que tratar las cosas como separadas, sino de manera integral, porque en los núcleos familiares y sobre todo en estas cosas se piensa, ¿no? Siempre no, la mayoría de las veces, personas mayores de 65, abuelos, que son los que también tienen el ingreso de la jubilación, es para cubrir las necesidades de esos niños o de esas familias que están por debajo de la línea de la pobreza. Pero bueno, era eso lo que quería comentar. Era eso, terrible. Dame un correo, un lugar, un sitio donde buscar el informe ese para que la gente lo tenga. Me fijo, porque yo lo tengo en PDF, pero me voy a fijar y lo paso. Hecho. Gracias, Clara. Un abrazo enorme para todos. Más que Clara en el día de hoy, Clara Gutiérrez Pérez. Gracias. Chau, chau. Gracias. Chau, chau.